Como ya les hemos anunciado en Pamplona, en la Onda, en Onda Cero, vamos a hablar hoy de la recuperación de la nevera medieval de Burgui, de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza. Para ello nos acompañan en nuestros estudios Fernando Walde, escritor e investigador de la Asociación Cultural Txuri Beltzean. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Iñaki Ayerra, presidente de la Asociación Cultural de Almadieros Navarros, de quienes, si no me equivoco, partió la iniciativa de recuperar esa nevera medieval. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, para que todos nos situemos un poco, pues habría que decir qué es una nevera, ¿no? Aunque que no es lo que todos estamos pensando en principio, ¿no? Bueno, pues una nevera, en este caso estamos hablando de una nevera medieval, pues es una especie de recinto, una construcción, digamos, que se hacía antiguamente junto a los pueblos y que tenía como objetivo pues recoger y almacenar la nieve, para que luego esa nieve, con los diferentes usos que tenía, pues poder disponer de ella, ¿no? Y era pues una construcción generalmente, aunque hay diferentes formas, en Navarra podemos encontrar de lo más variado, desde el famoso huevo de Olite hasta otras pues subterráneas, o en este caso pues la de Burgui, pues una forma cilíndrica, con una canalización hasta el río para el líquido que va soltando, para el agua que va soltando la nieve, y bueno, pues con un sistema de acceso en base a unas escaleras de piedra, en este caso, en espiral, y bueno, pues básicamente es eso, una nevera. ¿Y para qué se acumulaba la nieve? Principalmente la finalidad que se le daba a la nieve era para poder conservar frescos los alimentos y bebidas. Como hoy en día se hace con los frigoríficos, en aquella época pues no existían, lógicamente, y lo que hacían los habitantes de estos pueblos era adquirir lotes de nieve o distinta nieve conforme iban necesitando, principalmente para eso, para los alimentos, conservarlos frescos, y para las bebidas. Y también tenía una doble utilidad en temas de medicación, para aliviar ciertas enfermedades, como podía ser para bajar la fiebre o para tratar ciertas enfermedades pues que requerían la nieve como sedante, por ejemplo. Ajá. ¿Y la nieve se compraba entonces? Sí, existía la figura del nevero, que era una persona que mediante subasta pública el ayuntamiento sacaba a concurso, y el mejor postor se quedaba con el arrendamiento de esa nevera. Y luego era el vecindario del pueblo el que compraba o adquiría a un precio ya que estaría fijado previamente, pues la nieve conforme la iba necesitando. ¿Y qué se supone? ¿Que tenían en casa una especie de mini nevera o cómo? ¿Para qué hacer con esa nieve en casa? Bueno, normalmente la nieve, lo que una vez que se llevaba a casa, pues era básicamente para su uso inmediato. Había quien junto a la casa tenía sus pequeñas neveras a su vez. Eran pequeñas excavaciones, pequeños agujeros que ejercían un poco el mismo papel que la nevera en papel grande, pues en este caso pues cada uno para su uso particular. Pero claro, había que buscar esa nieve, había que comprarla, y para eso estaba la nevera principal. Y luego, una vez que la tenías en casa, pues bien para conservar los alimentos, incluso quien se quería dar el capricho de un refresco, había un poco de todo. También, ¿eh? Sí. En ese momento hay documentos que nos hablan, pues eso, pues por ejemplo, cuando se concede al Valle de Roncal los 4 cuarteles, es decir, en el año 1797 se le concede al Valle de Roncal ampliar el escudo. Entonces vemos como algunos pueblos lo celebran tomando refrescos, pues gracias precisamente a las neveras. A esas neveras, ¿no? En la nevera de Burgui precisamente se llama nivera, ¿no? Coloquialmente, o en el pueblo. Sí, la terminología que se utiliza, aunque en los documentos que hemos encontrado en los diferentes archivos sí que aparece todavía, aparece la palabra nevera, sí que coloquialmente la gente mayor de hoy en día la recuerda y la denomina con la palabra de nivera. Y la persona que se encargaba de ella era el nivero. Por extensión sería el nivero, exactamente. O sea, y claro, no sé si se sabe cuál era la misión de esa persona, simplemente custodiar esa nieve. Bueno, la misión de esa persona básicamente era que cuando nevaba, pues organizar la recogida de nieve, que muchas veces se hacía a vecinal, que se llamaba, es decir, entre todos los vecinos. La misión de esa persona era también organizar la nieve abajo. Se ponía una capa de nieve, después una capa de paja, después capa de nieve, capa de paja. Era la persona que la subía y la bajaba por un sistema de poleas, o bien cargándola sobre la espalda. En fin, había varias funciones ahí las que tenía este hombre. Un trabajo complicado a veces, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hay que imaginárselo y ver. Y luego pues también incluso transportar. No todos los pueblos tenían nevera, había que llevar
nieve a otros sitios, incluso en según qué momentos había que hacer la gestión de comprarla, en fin, ahí había... tenía ese hombre su responsabilidad. Tenía su buen trabajo. Bueno, ¿de cuándo data esta nevera de Burgui? ¿De que más o menos se sabe de qué años? Pues se desconoce cuál es la fecha de su construcción. Lo que sí, a partir del siglo XVII al menos, es cuando ya hay una documentación que nos permite datarla ya como mínimo desde esa fecha. Y a partir de ahí es cuando se puede historiar un poco la nevera. ¿Y hasta cuándo se utilizó como tal? Pues la verdad es que no se sabe, no se tiene constancia. Fundamentalmente hay constancia de que a lo largo del siglo XX ha tenido diferentes usos, como escombrera, como muladar, depósito de animales muertos, todo eso ya posterior a su uso de nevera, con que seguramente, bueno, pues es fácil pensar que hasta el siglo XIX o como mucho principios del XX. O sea que ya no queda nadie de todas maneras que conociera como cuando se utilizó eso como nevera, ¿no? No, para nada. Ya no hay nadie que lo pueda contar. No. Una pena. ¿Cómo surge la idea de recuperar esa nevera, Iñaki? Bueno, pues desde la Asociación de Almadieros, aunque nuestro principal objetivo y donde dedicamos mayor esfuerzo es a la organización del Día de la Almadía, bueno, pues es verdad que existe una inquietud pues por recuperar el patrimonio y por dar a conocer turísticamente la zona, y casualmente pues como el emplazamiento de la nevera está muy próximo al pueblo, es muy accesible, incluso parte a su lado un camino, un sendero interpretativo que se dirige a la Foz de Burgui, pues nos dimos cuenta de que era un diamante que había que explotarlo. La verdad es que, como se ha comentado, estaba totalmente abandonada, deteriorada y llena de escombro y de restos, ¿no? Principalmente pues de basurero. Y es ahí, es a través de esa inquietud de los miembros de la Asociación de Almadieros, quienes en el año pasado, el año 2003, pues nos propusimos restaurarla, reconstruirla y acondicionarla para poder verla tal y como se encuentra a fecha de hoy. Ha sido un trabajo duro, ¿no? Ha sido un trabajo duro porque han sido muchas fases. Primero hubo que vaciar todo su interior con medios mecánicos, porque estamos hablando de una nevera que tiene una profundidad de unos 6-7 metros y estaba prácticamente hasta arriba de basura, de escombro. Y luego pues lo que se tuvo que hacer, la labor principal, fue reconstruir las paredes y ir ganándole cota para poder situarla a ras de suelo. Y eso se hizo el año pasado. Y este año lo que se ha llevado a cabo ha sido la construcción de una cubierta en forma cónica de madera, con tejado también de tabla de madera. Y todas estas labores se han desarrollado mediante voluntariado, gente voluntaria de Burgui principalmente, que bajo la modalidad de voluntariado ambiental pues nos hemos dedicado los sábados, desde agosto, todos los sábados, pues a trabajar en esta reconstrucción. Todos los sábados. Todos los sábados, excepto uno, que llovió. ¿Solo llovió? Bueno, sí. Curiosamente, ¿no? Sí. O sea que habéis tenido bastante bien ocupados los fines de semana, ¿no? Así es. Bueno, me imagino que para esa reconstrucción se habrá tenido que echar mano de toda la documentación existente sobre esa nevera, ¿no? Bueno, normalmente cuando se hace este tipo de intervenciones sobre el patrimonio, uno de los objetivos fundamentales es hacerlo con la mayor fidelidad posible. Claro. En este caso era muy sencillo, es decir, es ir vaciándola y conforme la vas vaciando va saliendo toda su estructura. Pues en la medida que se veía que salían escaleras, pues cuidar de no dañar eso, que se quedase expuesto a la vista de forma íntegra, y bueno, pues a partir de ahí pues ir vaciándola hasta el final, y las partes que estaban dañadas pues reconstruirlas y nada más. Y lo que sí pues se ha hecho así como cosa novedosa es el tema de la cubierta. La cubierta pues no hay constancia de cómo era esa cubierta, entonces había de alguna manera que idear un poco cómo podía ser una cubierta, y bueno, pues la verdad es que yo creo que se ha acertado bastante en el tipo de cubierta que se ha hecho, muy propia de un lugar del Pirineo, y bueno, pues yo creo que merece la pena ahora ir y verlo. Que podría haber sido así perfectamente, ¿no? Perfectamente, sí. O sea, se ha intentado... ¿En qué os habéis basado para eso, para hacer esa cubierta? Hombre, como se ha comentado, el hecho de que sea una cubierta de madera pues es muy propia de la zona, del Pirineo, y claro, también queríamos cumplir el objetivo de que el turista que vaya pueda ver su interior, para lo cual no se ha empezado a hacer la cubierta desde donde acaba el muro, sino que se han abierto unos ventanales, digamos, para que se pueda visualizar y ver el fondo. Seguramente antes no sería así, porque esos ventanales pues
no permitirían conservar la nieve, con lo cual hemos jugado un poco pues con una reconstrucción lo más próxima posible a cómo podía ser, utilizando los medios de la zona, pero también con una visión, pues dándole ese enfoque turístico para que se pueda contemplar su interior. Claro, lo interesante es que haya una explicación de lo que era eso, ¿no? Porque si no, quizá el que lo mire sin más no se llega a hacer una idea. No, para eso precisamente se va a colocar un panel explicativo, explicando pues precisamente lo que estamos aquí hablando, qué era una nevera, cómo se guardaba la nieve, qué condiciones tenía el arrendador y bueno, los usos que se le daban, pues precisamente para que el que se acerque hasta allá, además de contemplarla, se lleve esa información relativa a los usos de la nieve. Tiene que dar un poco de cosa, ¿no?, asomarse. Bueno, pues un poco de vértigo. Un poco de vértigo, ¿no? Sí, porque sí, son unos cuantos metros, comentabas antes. Sí, pues son casi 7 metros de profundidad, más luego 1 metro de alzado sobre el suelo, y eso pues quieras que no... Impone, ¿no? Sí, impone respeto. Tenía que caber mucha nieve. Pues bastante, yo no sé si la llenarían siempre, pero vamos. Dependería del año. ¿Cuántas personas habéis estado implicadas en este proyecto? Pues mira, ahí igual está la grandeza del proyecto, porque son casi 50 personas, 40 y muchas, las que se han implicado de una u otra manera en la reconstrucción de esta nivera. Hay gente que ha dedicado su esfuerzo personal en lo que es labores de construcción, otros en la documentación, y bueno, quien más quien menos, pues ha hecho su labor. Y como te digo, pues son casi la 50 personas los que han llegado a colaborar. ¿Y habéis recibido algún tipo de ayuda, de apoyo? Sí, todas estas labores se han hecho bajo la modalidad de voluntariado ambiental. Y a raíz de esa figura de voluntariado ambiental, tanto Fundación Caja Navarra como el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra han financiado parte de las obras de reconstrucción, además del Ayuntamiento de Burgui y la propia Asociación de Almadieros. Bueno, me imagino que satisfacción, ¿no?, por todo ese apoyo. Lógicamente sí, porque no solamente con el apoyo humano podemos ejecutar estos trabajos, y detrás no hay un respaldo económico que proporcione la viabilidad del proyecto. Bueno, el Valle del Roncal de todas maneras está demostrando pues que es un lugar comprometido con la defensa de todo su patrimonio. ¿Qué se puede decir que se ha hecho en estos últimos años? Bueno, pues la verdad es que en los últimos 5 o 10 años, por poner un número de años, el Valle de Roncal ha dado pasos muy importantes y muchos pasos. Dicen que el secreto está en dar pasos, aunque sean pocos, pero bien dados. En este caso, todos los pasos que se han dado han sido bien dados y han sido abundantes. En este momento se está trabajando y duro con todo el tema del patrimonio documental, lo que es la catalogación de archivos, lo que es la localización, identificación, transcripción de documentos. Se está trabajando en el patrimonio fotográfico. Se ha creado un archivo fotográfico con más de 2.000 fotografías antiguas del valle, todas ellas debidamente documentadas, datadas. En alguna ocasión hemos hablado aquí de ello, con ¿no? Más de 10.000 personas identificadas, entre esas más de 2.000 fotografías, todo ello digitalizado y en su sitio, que su sitio es el archivo de la Junta del Valle. Se está trabajando en como vemos ahora el caso de la nevera, pues lo mismo la nevera como ahora un molino en Roncal, en fin, hay pequeñas construcciones, pequeñas, que si un puente, que si, todo ese tipo de cosas se va poco a poco interviniendo. Se está catalogando todo, y cuando digo todo, quiere decir desde una iglesia, una casa, una ermita o una borda, hasta los elementos más pequeños, como puede ser un puchero, no sé, un candil, en fin, todo poco a poco se va catalogando. Y bueno, y a la vez pues se está creando una base de datos muy importante. Todo ello a su vez compaginado con una labor importante de divulgación y con una labor externa pues de actividades como puede ser el Día de Almadía, como puede ser los actos de inauguración, en este caso en torno a la nevera, la recuperación como se hizo el año pasado y ahora se va a reeditar la Junta de Zaltungorri, que son pues una pequeña celebración que se hacía antiguamente una vez al año entre Roncal y Salazar, que ya se perdió en el siglo XVII y que ahora la hemos recuperado. En fin, poco a poco se va generando un material y se está haciendo una labor muy muy importante, y en eso pues hay que decir que el Valle de Roncal está dando un ejemplo muy bueno. Un ejemplo digno de seguir, y lo que es mejor, un ejemplo que se está arrastrando a otras localidades, a otros valles,
bueno, se va notando. Está bien de vez en cuando que a uno le copien. Pues sí, además estamos deseosos de que así se haga. De cualquier manera es una zona que tiene un importantísimo potencial, yo creo, ¿no? Y tanto histórico, cultural, paisajístico. Hombre, de entrada el Valle Roncal, por sí solo, ya desde el punto de vista paisajístico, es tremendamente atractivo y bueno, genera un turismo importante. Pero a pesar de ello hay que ser conscientes de que el Valle Roncal tiene un patrimonio histórico riquísimo, un patrimonio cultural, un patrimonio en todos los sentidos, y bueno, pues es algo que se está cuidando, lejos de dejarlo perder. Todo lo que íbamos diciendo de lo que se está haciendo, pues bueno, encuestas etnográficas, en fin, hay un montón de cosas que poco a poco se va haciendo, y bueno, pues tenemos, de alguna manera nos ha tocado a nosotros ese momento histórico en que tras una, por decirlo de alguna manera, revolución industrial, se han perdido todos esos elementos, pues que si la indumentaria, la lengua, las almadías, en fin, todas esas cosas. Se ha roto con aquel mundo rural, de pronto, y bueno, pues es el momento de recuperarlo todo eso. No digo de volver a aquello, sino de saber evocarlo, de saber conservar aquellos testimonios que todavía hoy podemos recoger, y bueno, pues es el momento de hacerlo, y nos ha tocado a nosotros, es cuando hemos nacido. Ahí estáis, ¿no? La Asociación Cultural Txuri Beltza, que lleváis trabajando un par de años. Pues un par de años, sí. Y principalmente en todo lo que nos estabas contando, pues sí, ¿no? En todo esto que hemos ido explicando, bueno, se han editado ya algunos libros sobre el patrimonio sobre todo del Valle de Roncal y Valle Salazar, se han creado los archivos fotográficos, se están haciendo transcripción de documentos, siempre, como digo, todo ello depositado en los archivos institucionales, que es donde debe estar siempre todo ese material. Y bueno, pues eso es un poco básicamente la labor. En Burgui, concretamente, Iñaki, ¿qué se está haciendo ahora mismo? ¿Se está haciendo hay algún otro proyecto en marcha? Bueno, en el caso concreto de Burgui, digamos que es la propia Asociación de Almadiros la que mueve un poco, pues un poco lo que estamos comentando, ¿no? Y aunque principalmente, como ya he dicho, es el Día de la Almadía lo que más esfuerzo nos lleva, también tenemos ya un pequeño museo de la Almadía, y bueno, existe San Quitas, y entonces gente que está trabajando en estos aspectos pues se interesa por recuperar otra serie de elementos históricos, o en este caso arquitectónicos, como puede ser la Nivera. Hay proyectos ambiciosos, pero bueno, que van poquito a poco, y uno de ellos precisamente consiste en la recuperación de antiguos oficios. Podemos partir del hecho del almadiro, como oficio. Ahí está pues precisamente la fiesta que lo evoca, el museo que lo recuerda, y la almadía a tamaño natural ubicada junto al puente, que bueno, pues no deja de ser más que un fiel reflejo de una almadía de la época, pues para que se vea cómo era. Ahora tenemos la nevera reconstruida, y a corto plazo pues también queremos llevar a cabo la reconstrucción de una antigua calera, que se ubicaría también en el sendero que conduce a la foz de Burgui, con lo cual haríamos un circuito, un recorrido, que partiendo desde el puente pasaría por la almadía, por la nivera y a continuación por la calera para llegar al mirador de la foz. Proyectos hay muchos más, tenemos muchos oficios antiguos que poquito a poco podemos ir con el tiempo recuperando. Existe la idea de hacer una carbonera y dejarla pues a medio hacer para que se vean las distintas fases y cómo se elaboraba. Existe una tejería en ruina donde antiguamente se hacían las tejas. Existen las tederas, que son una zona en la cual una especie de pozos también muy parecidos a la nevera, pero en dimensiones mucho más pequeños, en los cuales se obtenía la resina de los pinos para darle pues distintos usos, pues bueno, como barniz o como elemento protector. Y bueno, pues existen cuchareros, existe todavía un horno de leña, es una panadería que estamos acostumbrados a verla, pero bueno, no deja de ser un horno de leña que no quedan muchos. Y bueno, pues en torno a esto existe un proyecto de ir recuperándolos poquito a poquito, de ir señalizándolos, explicando para qué servían, cómo se hacían, cuál era su función, y bueno, pues crear esa imagen de, no sé si de pueblo de los oficios, pero por lo menos que parte de los oficios estén ahí recuperados y el visitante los pueda acercarse a ellos. Hombre, Fernando, que ha investigado muchísimo, no sé si habrá muchos lugares en los que haya huellas de tantos oficios de los que ya se han perdido, ¿no? Pues hombre, no hay muchos sitios así, los hay. Lo cierto es que en Burgui, Iñaki como es de Burgui pues no lo va a decir, ¿no? Pero yo que no soy de Burgui, hay que decir que realmente la labor que están haciendo es ejemplar. Es decir, un pueblo con tan pocos habitantes,
¿Cuántos habitantes tiene ahora mismo Burgui, aquí? Censados ahora 150, 170. Y que en este momento haya casi 50 personas trabajando implicadas, ¿no?, en la recuperación de una nevera, pues es más que loable, y creo que eso es, vamos, un ejemplo a seguir. Y luego, bueno, pues dices, oye, hay sitios, hay oficios o lugares donde se puede ubicar un oficio en Burgui. Ha habido que buscarlos y se ha trabajado para ello. Y luego otra cosa hay que decir, que Burgui en este momento será una de las pocas, o tal vez la única localidad de Navarra que tiene un boletín que se reparte periódicamente a todos los vecinos para exaltar lo que es el patrimonio histórico y cultural de la localidad. Que eso también es muy importante. Es decir, no solamente es la cosa de ir poco a poco recuperando todo, sino hacer partícipes a todos los vecinos, que es la manera de que todos los vecinos lo sientan como propio, y así se consigue que un pueblo con 150 o 200 habitantes como mucho, pues al final 50 participan ahí, claro, en eso. Hay mucha implicación de la población, ¿no? Eso es un dato importantísimo. Sí, bueno, en proporción pues sí que llama la atención. Sí, bien es verdad que siempre son los mismos, ¿no? Pero bueno, poco a poco vas contagiando a más gente, y aunque a través del tema de la Almadía, pues digamos que es culpable, ¿no?, el hecho de que se lleven 13 años organizando una fiesta de la Almadía con todo lo que eso conlleva, tanto a nivel de construcción de las balsas como lo que es la organización del día, pues bueno, digamos que sí que existe ya en el ambiente una predisposición a hacer algo pues por el pueblo. Es bien cierto que hay gente que nunca hará nada y bueno, eso está en todos los sitios, pero sí que destaca la gente que sí que está por la labor de hacerlo. Y de hecho, pues ya te digo, en este caso de la Nivera, cuando 50 personas de una manera u otra han colaborado en su reconstrucción, pues ese es el mayor mérito que hemos podido conseguir. Mucho trabajo en Día de la Almadía, en parte por el gran éxito que tiene ese día, ¿no? La verdad es que sí, que ya en los últimos años... La cantidad de visitantes que se acercan hasta Burgui, yo he estado alguna vez y es impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que en los últimos años incluso igual se está desbordando en el sentido de que hay veces que ni Burgui puede acoger tal cantidad de visitantes a nivel de infraestructuras, aparcamientos, accesos, pero la verdad es que es una fiesta que engancha, que atrae, que cada año nos quedamos sorprendidos de la gran cantidad de público que se da cita en Burgui, y bueno, en esa línea estamos, en mantenerla a ese nivel y seguir celebrando la fiesta, pues para que todo el mundo vea y valore lo que significaba ser almadiero, y bueno, y como homenaje a todos, desde luego a todos los que se dedicaron no como espectáculo sino como forma de vida a bajar las almadías por el río. Así es. Bueno, que como decía antes Fernando, un ejemplo a seguir por otras localidades. Sin ninguna duda. Pues aquí lo vamos a dejar, no sin antes recordarles que hemos mantenido esta charla gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, a Eusko Ikaskuntza, que les recordamos tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D, que el horario de atención al público es de 9 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 y media por las tardes, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Gracias, Fernando, Iñaki. Muchas gracias a los dos. Buenas tardes.